En este acto discutiremos el poder y las controversias que rodean a García Luna. Durante su mandato fue responsable de implementar estrategias agresivas contra el narcotráfico, incluyendo la militarización de la lucha contra los cárteles. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por numerosas controversias, incluyendo acusaciones de corrupción y vínculos con el cártel de Sinaloa. Veremos cómo estas acusaciones comenzaron a surgir y cómo afectaron su reputación y la percepción pública de sus acciones. Como ya vieron en esta pequeña descripción de lo que se va a hablar en este tema, es el ascenso de Genaro García Luna a lo más alto de la cúpula del poder, que era llamado el superpolicía de Felipe Calderón. Termina obteniendo muchísimas relaciones este hombre, al grado de que él ya venía desde con Fox. Hay que dejar eso muy, muy en claro. Él ya venía trabajando en puntos muy importantes desde la administración del presidente Fox, y cuando Calderón llega o se hace candidato o precandidato, lo podríamos hablar ya desde ser el precandidato para ser presidente, pues ya llevaba cierto arreglo con García Luna. En ese momento hay que dejar las cosas bien claras. Una cosa es que tú seas el precandidato, porque ni siquiera todavía eres el candidato. Eres el precandidato y ya hay gente que te dice, si tú ganas, vas a trabajar conmigo. O sea, hay que dejar eso bien claro, porque a veces la gente no entiende cómo funciona la política en la vida real, porque no es el mismo, o no es lo mismo que aquella persona especializada que dice, no, pues yo soy politólogo. Sí, tienes el conocimiento, pero nunca has trabajado en la política. Tú conoces lo que es el deber ser de la política, pero no te pones o no has visto cómo es la política sucia o la porquería de la política, porque no has trabajado directamente con un político. Entonces sabemos que en este caso García Luna ya le está empezando a ordenar a Calderón, tú vas a trabajar conmigo si ganas. Si tú terminas siendo el presidente, vas a trabajar conmigo. Y lo mismo pasó con todos los precandidatos a la presidencia por parte del Partido del PAN. Y hay que entender, para que la gente nos entienda en este punto, Gafe, se los voy a poner como, para que me entiendan, una comisaría. En una comisaría se supone que el que manda es el comisario, es el que tiene el poder, toda la fuerza de ese municipio, o en este caso el secretario de seguridad de un estado es el que tiene toda la fuerza. Pero detrás si hay una persona que es el que tiene el conecte o es el que tiene los arreglos con el crimen organizado, esa persona es la que realmente tiene el poder, ese poder más arriba que tanto tu comisario o tu presidente municipal, porque tú eres el que sabe cómo se maneja todo y el que puede pedir los favores si en algún momento tu comisario, tu presidente te están estorbando para, de cierta forma, si llegan a afectar a la organización delictiva o tus intereses, Gafe. Sí, mira, esto lo veo porque mucha gente siempre critica o siempre dice, ¿ustedes creen que Felipe Calderón no tenía conocimiento que Genaro García Luna estaba llevando temas de corrupción? Claro, o sea, pues Calderón sabía a la perfección y recibía su sobre y sabía a la perfección que se movían temas contra el narcotráfico. Si a mí me preguntas, sabía todo, o sea, sabía el contexto y todo lo que se estaba llevando a cabo y tenía esos detalles mínimos. No. Si me preguntan a mí en lo personal, porque sé cómo se maneja la política, dudo mucho que Calderón supiera cómo es que se estaba llevando el tema de los arreglos contra el narcotráfico. Es el presidente, papá. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? De que, entre menos sepa él, mejor. Porque hay que dividir. A ver, si te cae un ejemplo, la administración de Calderón te cae en cuestión de que traías vínculos contra el narcotráfico, ¿a quiénes vas a sentar en el banquillo para empezar una investigación? Al presidente, al secretario de Seguridad, al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina, a toda la gente que esté relacionada con el tema de seguridad. Uh-huh. Nunca te vas a esperar que el asistente es el que lleva el tema del narcotráfico. Así es. Y que él es el que está moviendo todo el tema del narcotráfico. Tú te esperas que el presidente lo lleve, pero al momento de hacer una investigación, al momento de hacer exámenes, por ejemplo, de estos en los que te ponen del polígrafo, y pues, ¿qué va a pasar? A lo mejor Calderón va a parecer de que sí tenía conocimiento, pero ¿qué tanto conocimiento tenía? Y es más difícil sacar, a ver, ¿cuándo hubo una reunión con X persona? ¿Cuánto dinero se agarró? ¿Cómo se hizo?
porque él no tiene ese conocimiento. Él hasta lo que él sabe es, él recibe el sobre, como lo que pasa a nivel municipal y pasa a nivel estatal, no dudo que pase a nivel federal. Sí, para que la gente entienda ese tipo de personas o figuras públicas, cuando llegan a ese cargo ellos sienten que son amos y señores, entonces no piden como que dame detalles, únicamente recibes de qué es, jefe, de unos arreglos que tuvimos por ahí, gracias, no se pide detalles porque él no los necesita. Ni le interesa. Ni le interesa saberlo, únicamente él es el que recibe. Fue lo que pasó en su momento con García Luna y Calderón, él no le iba a decir, a ver, ¿de qué es este dinero? No, pues de esto, ¿y por qué? Y no, únicamente él recibía y entre menos preguntas mejor, dirían en la política. Así es, aquí hay que dejar las cosas puestas así en la mesa, o sea, yo lo he visto a nivel municipal y a nivel estatal, cómo es que se maneja el tema de la política y cómo muchas veces ni siquiera el comisario, o sea, hasta el comisario termina siendo un piojo en ese sentido, el alcalde termina siendo un piojo en ese sentido, porque el que lleva los arreglos es quien menos te esperas, es cuando dicen, oh, güey, que tal persona es el que lleva el tema de la maña. A la verga, no, ni por aquí me hubiera pasado, pero él es el que está controlando todos los arreglos con la maña, él solo llega con su sobre y entrega a quien tiene que entregar dicho sobre. Pero el alcalde o el secretario de seguridad no tiene conocimiento. Acá nada más gira las órdenes y sabes qué, secretario o comisario o quien tenga el mando, vas a hacer esto, vamos a trabajar esto, y él sabe, el comisario sabe que él tiene que hacer caso a tal persona, que es el encargado del tema con la maña, y el comisario o el secretario de seguridad, lo que pongan, no va a cuestionar, así a nivel gobierno, sea un piojo, internamente se sabe que ese güey es el que trae el conecte con la maña, y no se le va a cuestionar. Entonces, esto pasa desde nivel municipal a nivel estatal y no dudo que pase a nivel federal. Y más en estos puntos en los que aquí no solo Genaro García Luna, esto hay que dejarlo muy en claro, no solo Genaro García Luna está inmiscuido en temas de narcotráfico. ¿Dónde está el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces? Secretario de Marina. ¿Dónde está el secretario de Marina? ¿Por qué? Porque la seguridad al final de cuentas trabaja de la mano. Una cosa es que internamente digan, existe este conflicto, porque no hay que ser pendejos para entender esto. Internamente al militar, me incluyo, porque a mí me entró esa lavada de cabeza, ese adoctrinamiento, internamente al militar le dicen, el policía es corrupto. Al marino le dicen, el policía es corrupto. Al militar le dicen, tú eres mejor que el marino. Al marino le dicen, tú eres mejor que el Sedena. Y se crea este conflicto interno entre federales, güey. Al final de cuentas, englobémoslo como federales. Se crea este conflicto interno para que ninguno quiera trabajar con el otro. Porque entre menos sepa lo que está haciendo la mano derecha, entre menos sepa la izquierda, mejor. Y por eso, ¿cómo haces este pedo? Generando un problema entre ellos mismos. Pero ¿qué pasa en la cabeza? Los secretarios, Sedena y Semar, trabajan y te aseguro que se sentaban a comer y a planear cómo es que se estaba llevando la estructura en tema de narcotráfico en aquel momento. O sea, los tres planearon, no solo Genaro García Luna, los tres planearon cómo era que se iba a desempeñar todo este rollo. Porque al final de cuentas, entendámoslo, una cosa es que tú seas el secretario de la Defensa Nacional o Marina, pero tú estás trabajando en una administración, porque esto lo desconocen las personas, pero para ser secretario de la Defensa Nacional es quien le toca por la derecha, pero tiene un ejemplo, tú y yo nos toca por la derecha, somos tantos generales los que nos toca por la derecha poder aspirar a ser secretario de la Defensa Nacional. Para ser secretario, lo único que ocupas es estar bien relacionado con el candidato que va para esa presidencia. Y muchas de las veces ni siquiera es el candidato. Muchas de las veces ni siquiera es el precandidato. Son personas que se conocen desde ya tienen una buena relación y cuando se empieza a apostar para una campaña, oye, güey, que te vas a postular para ser precandidato a la presidencia, Simón. Yo te apoyo. Yo te inyecto dinero. Yo te empiezo a inyectar dinero si desde la precampaña. Pues va, güey, se empieza a generar, ahí va el precandidato, termina siendo candidato para las elecciones a la presidencia y ahí está ese gallito, ahí están ese grupo de gallitos, no solo es uno, son el general, el general que va a ser que va por la Secretaría de la Defensa, el almirante que va por el de Marina y el que va por la Seguridad Pública. O
sea, él ya trae a todo su equipo de trabajo con el que va a chambear si él llega a ser presidente. Y a lo mejor el del PRI está jugando con otro equipo que es completamente diferente, un general diferente, un almirante diferente, otro de seguridad pública diferente, y cada quien juega con sus gallos. Desde precandidatos, ya no hablemos de candidatos, desde precandidatos ya están jugando con sus gallos. Entonces, por obvias razones, el de Marina, el de Defensa y el de Seguridad Pública, que era el superpolicía, los tres llevaban una muy buena relación porque al final de cuentas trabajan para la misma administración. Y si el de Sedena le pide paro al de Marina o él le pide paro al de Seguridad Pública, los tres se van a hacer el paro porque trabajan para la misma administración. Aquí no solo Genaro García Luna agarró billete, todos agarraron dinero. Todos los que estaban inmiscuidos en el tema de seguridad, todos agarraron billete. Sí, Gafe. Das un punto muy importante, Gafe. Yo creo que a este punto, que lo vamos a hablar en el siguiente escenario, yo creo que a García Luna fue como el sacrificio de los demás, porque si imagínate, si sacas públicamente fue por algo así más o menos que dejaron sin tocar el tema de Cienfuegos. Imagínate uno como ciudadano, ya no como lo que somos ahorita, uno como ciudadano, ¿en quién confías tú, Gafe, en cuestión de seguridad? ¿Yo en quién confío en la actualidad? Si tú eres un ciudadano común, ¿en quién confías? ¿A quién le tienes confianza en la seguridad? Pues es que yo sí confío en nuestras Fuerzas Armadas, confío en nuestra seguridad pública. Sé que no todos son malos, sé que también hay muchísima gente buena, pero por desgracia no se les deja trabajar porque entiendo que terminan trabajando para un cártel en específico. La mayoría de la gente tiene la perspectiva o la confianza en la Marina y en el Ejército, son en los que confían. Hasta yo puedo decir que tengo más confianza en un marino o en un ejército como un ciudadano común, no en mi chip de que soy un elemento de la seguridad pública. No puedes pensar como ciudadano común porque no lo eres, güey. Pero ¿a qué es a lo que voy con esto, Gafe? Imagínate todos esos ciudadanos comunes, si tú les dices que cayó García Luna, que cae el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina por actos de corrupción con tal cartel, pierdes por completo la confianza en esas instituciones. Si tus altos mandos cayeron en esos actos de corrupción, ¿qué puedes esperar de los demás? Aunque los demás no tuvieran conocimiento, pero esa es la perspectiva que le vas a dar a la gente. Y te pongo un ejemplo, güey. Y es un ejemplo muy cabrón, lo recordarás. Aquella ocasión en la que detuvieron a policías municipales que eran conocidos de nosotros, elementos de la Guardia Nacional, porque traían la orden, o no sé si era Sedena o era Guardia Nacional, pero según yo era Guardia Nacional, traían la orden de andar parando todos los policías de todos los municipios de zona metropolitana para ver y comprobar que su... ¿cómo se llamaba lo de las armas, güey? La que les estaban pidiendo, güey. ¿Cómo se llama? El papel. La aportación de armas, Ajá. La licencia colectiva. La LOC, ¿no? Algo se llama. La licencia colectiva de aportación de armas. Lo que es la licencia colectiva y, güey, pues un policía municipal no la trae. Esa se la tiene que dar o sea, les dan una orden a lo pendejo porque ni siquiera los de la Guardia Nacional o no la supieron interpretar como era, o más bien ellos lo interpretaron como ellos creyeron que era la orden, o simplemente el que les dio la orden dio una orden a lo pendejo y desarmando policías municipales. Recuerdo, ¿sabes? Desarmando policías municipales en pleno tianguis, en pleno fin de semana y toda la gente viendo cómo están siendo desarmados. Imagínate cómo mermas la confianza en la corporación cuando en realidad era una pinche orden pendeja la que estaban recibiendo y se hizo un puto conflicto. Tú sabes el nivel del conflicto que se hizo por una pendejada. Un conflicto en el que tuviste que meterte tú, me tuve que meter yo, para que no terminaran desarmando a los compañeros. Se hizo un pinche pedote. Al final tuvo que hasta entrar el encargado de la Guardia Nacional a nivel Jalisco, güey. A nivel Jalisco y por un pendejo que hizo una orden, dices, güey, no mames. Entonces le terminas mermando la confianza a la institución. Pero ¿qué pasa ahora con García Luna? La detención termina mermándole esa confianza que le tienes. ¿A qué? A la policía. ¿Pero cuál policía? Federal. ¿Cuál? Ahora con la detención de García Luna... no, pues ya no había federal, güey. Entonces, aquí es donde te das cuenta, pesa más un general que un elemento de seguridad pública. Porque recordemos que también Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido en los Estados Unidos y estaba siendo procesado, estaba siendo investigado y ellos traían todo el dato.
no hay que olvidar esto. El presidente, al momento de enterarse que cae el secretario, sale casi burlándose, porque este es el desconocimiento que se tiene. Inclusive hasta el mismo presidente lo vio como que no había pedo o no entendía la magnitud del problema en el que estaba metido. Ahí está la declaración de la mañanera. Esto yo no le estoy poniendo palabras en la boca al presidente, pero aquí te das cuenta el desconocimiento que él tenía en ese momento. No sabía la magnitud del problema. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Detuvieron a Salvador Cienfuegos Cepeda. Para él fue como un golpe decir, bueno, esto es para que se den cuenta que la administración pasada, corruptos, casi, palabras más, palabras menos, se lo resumimos en eso les pasa por corruptos a los del PRI. Al día siguiente, ¿qué pasó? La declaración, el jalón de orejas que le dieron detrás, el jalón de orejas al final, al día siguiente termina pidiendo que liberen al secretario. Cuando un día antes le estás tirando mierda, al día siguiente ya pides que se te regrese y que aquí se va a llevar a cabo una investigación. ¿Una investigación de cuánto tiempo fue la investigación? ¿Por qué? Porque no se le investigó, porque no se comprendía que al detener a un secretario de la Defensa Nacional iban a caer muchísimas personas. Muchas cabezas. Muchas cabezas, no solo hablando del PRI, sino del PAN, de Morena, de PT, de PRD, del partido que se les ocurra, van a caer muchísimas personas y no lo dimensionó el presidente. Ahí está la primera declaración. Casi salía mofándose del pedo. Al día siguiente fue otro presidente completamente diferente. ¿Por qué? Porque entendemos, al menos como militar entiendo cómo está el pedo, hablando en la estructura militar, cómo está el pedo y que no es, a un general no se le toca. A un general no se le toca. Y más si estamos hablando de el secretario de Defensa Nacional. Entonces aquí hay gente, ahí te diste cuenta cómo se hizo todo lo posible por recuperar a Cienfuegos. Porque te echas a todo el ejército encima. Cuando detienen a este García Luna, ¿a quién te echas encima? Si los que eran los agentes federales hoy son Guardia Nacional que estaban integrados dentro de la Sedena, ¿quién respalda a García Luna? Nadie. Y por eso él está cedito, por eso él está callado, porque él sabe que se la tiene que tragar y se la va a tragar y no debe de poner a nadie más, porque lo que pase, si él habla y él pone a la gente, no solo se lo carga la chingada a García Luna, sino a sus seres queridos. Esa es la realidad. Sí, Gafe, en este acto hay que destacar que no solo García Luna estuvo involucrado, creo que era el que tenía un poco más de peso en estos actos de corrupción, porque recordemos que la Policía Federal era quien controlaba aeropuertos, controlaba seguridad, controlaba a veces ¿cómo se llama donde llegan los barcos, Gafe? Se me olvida. Los puertos. Los puertos, que ya después poco a poco la Marina se fue tomando cargo. Pero hay que recordar que en aquel entonces, tanto por parte de la Marina, que en la Marina en aquel entonces todavía no salía mucho a la calle, pero del ejército no hubo detenciones importantes en contra del cartel de Sinaloa, no hubo ninguna, porque claro, eran parte también de esos acuerdos. Tú vas a recibir tanto dinero, pero no me vas a molestar. Como lo vemos ahorita en la actualidad, a lo mejor uno que está empapado en seguridad pública, sabemos que es una burla y tú dices, a mí no me la pegas, porque me ha tocado verlo, Gafe, que elementos de la Guardia Nacional detienen a un vehículo que se encontraba abandonado como con 80 kilos de droga y varios fierritos. Y tú dices... Es un jale puesto. Y las personas obviamente son jales puestos, entonces en aquel entonces era lo mismo. A lo mejor ahorita el ciudadano ya no se deja engañar tan fácil porque existen las redes sociales. El ciudadano ya es más inteligente gracias a la tecnología que hay. No todos, todavía queda muchísimo ciudadano pendejo que se deja, va como borreguito a lo que le dicen, porque todavía lo hay y quedan un chingo de esos borreguitos, güey. Pero, y hasta ahorita, Gafe, ¿cuántas personas como nosotros no hablamos de los actos que vemos que decimos, no es así, nos están mintiendo, que alzamos la voz? Muchas personas como nosotros, pero en aquel entonces, Gafe, estamos hablando hace 8 o 9 años atrás, cuando estaban García Luna, el secretario de Marina, el militar. Imagínate, Gafe, ¿quién te decía que no? En aquel entonces no había tecnología. Casi 18 años, güey. Si la televisora, el periódico te decían que el chupacabras existía, tú decías, el chupacabras existe, porque ¿quién te decía que no? Y el que se animaba a alzar la voz se desaparecía raramente. Funando, güey. Entonces, en aquel entonces era más
fácil hacer una noticia pública que si decían encontramos 2 toneladas de droga entrando por un puerto y se le aseguraron a dicho cartel, era eso, porque no había quien te dijera que no. Entonces, obviamente vimos muchos de estos actos de jales puestos, de que no había detenciones en contra de esas personas, y cuando la opinión pública más los juzgaba, a lo mejor se leía una cabeza mediana que se tenía que entregar para callar a la opinión pública. Pero todos fueron involucrados, todos estuvieron involucrados, Gafe, en estos actos de corrupción. Estamos hablando a nivel seguridad, no únicamente García Luna, también el ejército y la marina en aquel entonces sus cabecillas estuvieron involucrados y también recibieron dinero del crimen organizado. Claro, y mucha gente, y me incluyo, somos o soy de los que puedo decir que la Policía Federal está muy metida en temas de corrupción, pero también hay que ponernos en la situación que se entiende, güey. Digo, se entiende, no se aprueba. Si me preguntas, Gafe, ¿cómo que se entiende? O hay quien me lo pueda preguntar, ¿por qué la Policía Federal era tan corrupta? Porque sus mandos lo permitían. Porque el militar, el policía, el marino llega hasta donde el mando le permite. Les pongo un ejemplo. Y esto, o sea, al final de cuentas terminamos siendo partícipes de este tipo de actos. Y el militar que diga, yo no, es porque te está mintiendo, güey. O sea, el militar que te diga, yo no participé en eso, te está mintiendo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Es un ejemplo muy claro. En las primeras redadas que se realizaron por parte de elementos de la Sedena, o sea, esos reventones o redadas, como lo conozcan, que llegaban a casas de seguridad X y encontraban un chingo de cosas decomisadas, el militar no se llevaba nada, ni una televisión, no se llevaba absolutamente nada. Ustedes van a decir, no digas mamadas, estamos hablando de las primeras redadas, de los primeros meses de la guerra contra el narcotráfico, el militar no se llevaba nada. ¿Hasta cuándo el militar empieza a llevarse cosas? Hablamos de la rapiña, del robo. ¿Cuándo el militar empieza a llevarse ese famoso botín de guerra? Hasta que se da cuenta que él es el pendejo que termina entrando para que todos los demás lleguen, porque todo el mundo lo sabía. O sea, cuando llegaba el militar entregaba, o el marino entregaba como si nada. Y ya de repente llegaba la Procu o llegaban los del Asiedo y mío, televisión, súbela a mi camioneta y ¡pum! La casa se quedaba vacía. Y véanlo en aquellos videos importantes de detención de capos muy importantes. Muy importantes. No estamos hablando de casas de seguridad pedorras que terminan siendo lugares donde terminan desviviendo gente. No. De personas muy importantes en cuestión de la maña. Y siempre, ¿por qué casualmente siempre las casas están vacías? Yo antes decía, ¿a poco el señor mañoso, muy importante y líder de alguna plaza o de alguna organización, más bien de un punto muy importante de su organización, ¿a poco no tiene nada en su casa? Ni sillones, ni nada. Qué feo viven esas personas. No, güey, son gente que vive con lujo, son muy excéntricos en sus gastos, pero ¿por qué nunca había nada? Porque se la terminaban vaciando. Llegaba la Procu y se llevaba sala, se llevaba cama. O sea, tengo un compañero que se hizo de una recámara completita recién que se casó, porque su oficial, él le pidió permiso al teniente y el teniente dijo, llévatela, güey. Y mandó un camión de mudanza y se llevó. Pero ¿hasta cuándo el militar entendió? Hasta que se quedaba, como diría el dicho mexicano, ¿no? Como el chinito, nomás milando. Hasta ese momento. Te voy a contar una historia breve, Gafe. A lo mejor tú sí la recuerdas. Ya no estás con nosotros, pero la llegaste a escuchar. En una ocasión que nos tocó, en aquel entonces, cuando se empezó a hacer esa transición de la Guardia Nacional, que los militares todavía traían su brazalete que nomás decía GN. En aquel entonces tuvimos un servicio que se nos complicó, que tuvimos que reventar una casa donde tenían a personas privadas de la libertad. ¿Los de la Coca-Cola? Ajá, es exactamente, que participó Policía Estatal y de cierta forma Guardia Nacional, que aquel que estaba en aquel entonces en aquel municipio de Guardia Nacional, siempre que se le pedía el apoyo, porque ese sí era un sargento, no era de esos de la Policía Federal o civilones, no, era un sargento, pero era de esos sargentos buena onda, muy raros de conseguir. Siempre que se le pedía el apoyo, no lo brindaba. Entonces, en aquel entonces reventamos, se hace todo, y la casa tenía muchas cosas en ese domicilio. Entonces me acuerdo que llega el sargento, ¿no? Y era un chilangote, me acuerdo. Y oiga,
comisario, quería ver si hay chancita de, pues, llevarme el Xbox para mis morros. Pues llévatelo. Pues para acá entonces ya estaba PI, ya estaban todos entrando y saliendo. Pues yo lo veía, yo estaba parado y estaba viendo el elemento de la Guardia Nacional. Pasa y le desconecta un cable y se va. Pasa, le desconecta otro cable, se va. Cuando ya estaba pelón el Xbox, que nomás era llegar y apañarlo, los de la PI ya se lo habían llevado, güey. Entonces es cuando dicen, estos sí trabajan recio. Y es cuando causa esa molestia que dices, güey, yo fui el que la arriesgué, yo fui el que reventé, el que puse el pecho, para que lleguen los de la investigadora bien a gusto. Sí, Y güey. me llevo esto y ahí nos vemos. Totalmente de acuerdo. O sea, los que eran de la Procu, la Ciedo, eran unas lacrotas, güey. O sea, eran unas lacrototas que tú llegabas, reventabas y esos güeyes, nada más, a veces llegamos a la par al reventón y esos pendejos no se metían. O sea, escuchaban los vergazos y no se metían. Hasta que limpiábamos, entraban como pinches perros hambriados con postis, güey. Estos papelitos de colores que se pegan y mío, empezaban a pegar sus papelitos de lo que ellos iban ganando. No, es que casi hasta se agarraban a vergazos por una televisión entre ellos mismos. Y nosotros nomás nos quedábamos como pinches vatos muertos de hambre. Porque así, o sea, y lo mismo que pasó con la federal, porque esto todo viene de por qué empiezan los militares a hacer este tipo de rapiñas. Un ejemplo, Gafe, no sé si tú lo recuerdas, creo que a ti a lo mejor te llegó a pasar o lo llegaste a escuchar, fue el de, creo que fue un chino que detuvieron, que se dedicaba al lavado de dinero de estas organizaciones, con millones, Gafe, millones, y al final nomás llegaron como 2 millones de pesos, fue lo que se puso a disposición. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Sí, ahí estamos hablando que fue algo muy cabrón a nivel nacional. Pues la rapiña llegó hasta arriba, pero estamos hablando desde lo más bajo, que es desde con la tropa. O sea, la tropa llegaba, reventaba y vámonos. Ya cuando empezó a entender de que, oye, yo soy el que recibo pecho y nomás veo cómo todos estos pinches huevones se llevan todo, pues a mí también me hace falta un refrigerador en mi casa. O sea, a mí también me hace falta un colchón en mi casa. Y ahí es donde el militar, el marino, empieza la rapiña. Entonces también el federal empieza con la rapiña. Pero estamos hablando, y esa es la realidad, que hay lugares donde son más culones que en otros lugares. Y estamos hablando que para la rapiña, lo acabas de decir, el militar es más culón para la rapiña, a diferencia del policía. Ojo, lo vuelvo a dejar muy claro, hay muchísimos policías buenos, pero también hay unos que viven nada más para la corrupción y conoces a varios de ellos. Conozco a varios de ellos que dices, ay, hijo de tu puta madre, Son en magos, un ratito güey. le sacaste 8,000 pesos. Y todo porque le estás diciendo que te lo vas a llevar en este pedo cuando la carretera es federal, güey. Tú eres municipal, no mames. Nomás porque el civil no sabe, pero eres un hijo de puta. Si para eso, si para chambear fueras así de bueno, tuviéramos un municipio bien verga. Y conoces cómo está el puto pedo en ese sentido. Entonces, pues al final de cuentas, el militar no era tanto, no porque no quisiera, sino porque hasta un cierto punto había temor hacia el mando. Y si lo ponemos en comparación o en retrospectiva con la Policía Federal, ellos tenían barra libre para hacer lo que quisieran. O sea, la corrupción lo tenían al 100 y por eso era bien sabido que la Policía Federal están muy metidos en temas de corrupción porque a ellos sí se les permitía llevar a cabo este tipo de actos. Gafe, me gustaría pasar al último tema, que es cómo fue la caída, cómo fue la caída rápida de García Luna, que se me hace muy, muy importante, que es uno de los temas que creo que la mayoría de gente conoce, porque ahorita tocamos un tema muy importante, quién era y qué era García Luna. Ahora vamos lo que llevó con su detención.